Soy Natalia Ospina, artista visual, comunicadora gráfica y estudiante de psicología. Vivo con una condición neurológica que afecta la calidad de mi voz. Una historia atravesada por diagnósticos poco comunes. He decidido nunca citarme en ninguno, pero sí transformar mi experiencia en un puente de apoyo para quienes viven y luchan día a día con realidades similares. Si esto resuena contigo, quédate aquí. Este es un espacio para compartir, acompañarnos y crecer juntos. Hoy no venimos a hablar de títulos ni de estadísticas. Venimos a escuchar una historia contada desde la experiencia y la honestidad. Arley Londoño Hernández, periodista deportivo. También una voz que ha aprendido a sostenerse incluso cuando hablar no es fácil. Gracias por confiar este espacio para compartir tu historia. Hola a todos, esto es Espasmódicamente Hablando y yo soy Natalia Ospina. Este es un episodio muy especial porque tenemos un invitado que aceptó estar aquí para contar un poco más de nuestra historia, de lo que nos une. Arley, es un placer saludarte, ¿cómo estás? Cordial saludo, Natalia. El gusto es para mí poder estar contigo, compartir lo que bien dices tú nos une en este proceso de aceptar esta situación que estamos viviendo y poderlo compartir y ayudarle a la gente que lo padece, que saben o no saben de este padecimiento. Y podemos aprender mucho, seguramente, estoy seguro de ello. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Bueno, y antes de comenzar con el tema que nos junta hoy aquí, me gustaría que nos cuentes un poco quién eres, dónde vives, a qué te dedicas, que nos cuentes un poco de tu vida. Sí, Natalia, con mucho gusto. Mi nombre completo es Arley Londoño Hernández. Actualmente pues estoy retirado de la actividad porque fui locutor, básicamente locutor deportivo. Comencé muy jovencito, a los 17 años ya era un locutor con muchas ganas de comerme el mundo, locutor musical, DJ. Y avancé en ese proceso, locutor musical, locutor noticioso, locutor deportivo, y me vinculé con algunas de las empresas más importantes de Colombia y posteriormente en Estados Unidos. Actualmente vivo en Estados Unidos, llegué aquí en el 87, voy a cumplir 40 años. Me vinculé en Estados Unidos con algunas de las empresas más importantes, me contrató el Canal 52 de Los Ángeles. Desde allí nació Telemundo, trabajé con ellos como cadena. También hice parte de la organización de lo que fue Caracol Radio en Miami. Lanzamos lo que fue Caracol Radio en Miami. Fui la voz en español de los Florida Panthers en 2 etapas, el equipo de hockey sobre hielo, el primer narrador de hockey sobre hielo en Norteamérica. Me vinculé en 1997 a CNN, fui el primer presentador deportivo, Sports Anchor, de CNN en español en 1997. Después estuve con DirecTV Sports, con Gold TV. A grandes rasgos mi recorrido periodístico de locución, porque en la locución que yo realicé, más allá de ser un locutor con una bonita voz, era un periodista que tenía que investigar y presentar. Ahí te voy contando poco a poco, Natalia. Espasmódicamente Hablando por Natalia Ospina. Bueno, sí se nota pues el profesionalismo en la cancha que tienes en el tema y ahí se me abre una pregunta y es, estando toda la vida tan ligado al tema de la voz, ¿cómo fue o cuándo fue ese momento que notaste que tu voz empezó a cambiar? El locutor deportivo puede sufrir algunos inconvenientes con su voz por mal manejo de la voz. Yo muy jovencito empecé a notar, por ejemplo, por el tema del gol.
Cuando tú empiezas, había tensión, entonces se iba la voz, lo que nosotros llamamos popularmente los gallitos. Pero eso se superaba y avanzaba y nunca dejó de ser un problema pasajero. En Estados Unidos tuve una pérdida familiar muy continua, muy seguida. Y creo que allí fuese el detonante. Eso ocurrió en el año 2000. Mi papá fallece en agosto del 2000. Y sucede que en diciembre, en enero, el primer día de enero del 2001, fallece intempestivamente una hermanita muy joven de un infarto fulminante. Fueron 2 pérdidas fuertes en 3 meses. Allí yo empecé a sentir, estando en el aire, en CNN, sentí que algo me pasaba, que la voz no funcionó bien. Me bajé del set, me atendieron y me hablé, tranquilo, descansa, vete a la casa, descansa, y evidentemente hice eso. Eso ocurrió en el 2000, pero también no pasó de ser simplemente un pequeño detalle de la voz, de emociones, de tensión, de estrés. Fuerte ocurrió. Yo me voy al Mundial de Rusia 2018 con DirecTV. Pero empecé a darme cuenta de algo. El estrés, por X o Y razón, hacía que mi voz se modificara. Lo había sentido en Chile antes de ir en cámara, no en off, sino en cámara. Y después, posteriormente, hice análisis y decía, ¿por qué si no estoy en cámara, mi voz salía tan bien? Me pasó específicamente en Rusia. Me toqué estar en el campo, estaba con un comentarista, con 2 comentaristas, pero ¿qué pasa? Yo soy un hombre de baja estatura y a mi lado tenía a un hombre muy alto y me tocaba estar con la mano levantada así, con el micrófono así, levantado. Me sentí muy incómodo. Bueno, eso pasó, pero allí sentí un efecto fuerte. Llegué a Estados Unidos, eso fue en Rusia, de agosto de 2018. Y estando trabajando, empecé a sentir que la voz se me iba. Visité al médico y me dijo, Arley, aquí hay algo que tienes que estar preparado. Y evidentemente me dijo, tengo que cambiar donde un especialista, pero yo como otorrino considero que esto es en inglés se dice igual que en español, es spasmodic dysphonia o dysphonia, sí, spasmodic dysphonia, disfonía espasmódica. Y fui donde el médico y me dijo, evidentemente, aquí hay esta situación, disfonía espasmódica, y son muy radicales y concretos los médicos, te dicen, aquí el único no es una cura, es un remedio, y vas a tener que trabajar mucho con esto. Definitivamente te dicen, aquí lo único con lo que se maneja la disfonía espasmódica es con el Botox. No hay ninguna otra posibilidad, no hay una cura y existe simplemente el Botox. No sé si yo contesta tu pregunta o me alargué demasiado. En el momento que el otorrino te hace el diagnóstico, ¿qué exámenes te hicieron? ¿Qué te explicaron del diagnóstico? ¿Qué investigaste por tu cuenta? ¿Y qué impacto tuvo ese diagnóstico emocionalmente en tu vida? Las pruebas que hacen los laringólogos, porque el otorrino te dice, vas donde el otorrino laringólogo, que es el que maneja definitivamente esa problemática. Ellos te explican lo que sucede es que el músculo que conduce el movimiento de la cuerda vocal sufre un espasmo. Y esos espasmos hacen que tu voz se modifique, se quiebre, suene como rasgada. Quiero aclarar que hoy, hace 40 días, fue exactamente el 5 de diciembre del 2025, me hice aplicar la última dosis de Botox, o la más reciente inyección de Botox. Volviendo al tema, entonces, el médico te dice
cómo se produce el espasmo. Hace un análisis de las cuerdas vocales y las cuerdas, las cuerdas vocales se encuentran bien, pero el músculo que da el movimiento a las cuerdas es el que genera esos espasmos. Por eso el Botox es un remedio transitorio que neutraliza el espasmo y permite que tu voz funcione de otra manera. Pero para ir avanzando un poco con lo del Botox, el Botox es un medicamento que funciona y desaparece 3 meses, 4 meses, 5 meses. Yo he tratado de extenderlo lo que más pueda porque comienzan otra vez los síntomas. En cuanto al aspecto emocional, muy fuerte, porque imagínate, yo me vinculé muy pequeño a los medios de comunicación, 1971 como mensajero, y desde el 71, con 14 años de edad, estoy vinculado a los medios de comunicación. Posteriormente, mi trabajo como locutor y como periodista deportivo me permitió conseguir cosas maravillosas, una familia linda, unos hijos hermosos, viajar por todo el mundo, porque siempre estuve vinculado con las grandes compañías, tanto en Colombia con Todelar y Caracol, Radio y Televisión, Caracol Radio y Televisión, antes de venir a Estados Unidos, como en Estados Unidos, con las grandes empresas. Ya te nombré a Telemundo, a DirecTV, a Gold TV, a CNN. Entonces, asimilar que lo que tú venías haciendo durante más de 40 años ya no lo puedes hacer como antes, es muy difícil. Es muy difícil y aceptarlo es más difícil aún. Cuando me hago el primer examen en Estados Unidos, yo digo, me voy a Cali, porque tenía conocimiento de algunos otorrinos allí. Converso con el esposo de una gran amiga y me dice, no, Arley, yo soy otorrino, te voy a enviar donde un otorrino laringólogo para que te vea. El doctor David Pineda en Cali. Voy y lo primero que me gustó mucho, este médico me dijo, Arley, tienes que trabajar mucho con el yoga. Esto es de estrés, eso te perjudica demasiado, tienes que trabajar mucho con el yoga, tranquilidad. Yo después de estos incidentes o accidentes de la vida, como quieras que le llamemos, me volví un poco más practicante de deportes, me cuido más. El orbe de Natalia Ospina. Te habla del tema del yoga recomendado por el doctor otorrinolaringólogo en Cali y hacía énfasis en el control de las emociones. Este padecimiento, la disfonía espasmódica, tiene que ver mucho con las emociones, con los estados anímicos, con el control de tus emociones, del cuerpo, pero básicamente el control de las emociones con la respiración desde lo mental. Así que es un consejo desde ya para los que tengan y no tengan este tipo de padecimientos, poner en práctica el yoga. Ese tipo de disciplinas ayudan en todos los aspectos al ser humano. No hagan como yo, que soy un indisciplinado en ese aspecto. Tengo días o meses o semanas en que estoy muy juicioso, pero dejo de hacerlo. Igual me pasaba con la higiene vocal, o me pasa con la higiene vocal. Los femiatras te dicen, haz esto y estos ejercicios. Los hago un tiempo, luego dejo de hacerlos. Hay que tener disciplina para poder combatir este tipo de cosas. Para que las personas tengan más claridad, aquí tienen 2 ejemplos claros de la disfonía espasmódica y podemos notar diferentes, ¿cómo se dice? Colores, sintomatologías, fonación de la voz, causas por las cuales comenzaron los primeros síntomas. Pueden mirar el segundo episodio de esta temporada donde yo cuento mi historia particular, pero qué bueno hacer este ejercicio para notar las diferencias en la fonación de cada uno.
Entonces, me gustaría mucho que Arlene nos cuente cómo percibe su voz y cómo percibe la mía. Obviamente, estamos hablando con una persona que es periodista, que ha trabajado mucho su voz y digamos que yo soy una persona del común. Sin embargo, al compartir un mismo diagnóstico, podemos entrar a mirar similitudes y diferencias de esta condición. Muy interesante pregunta, Natalia, porque cuando hablé por primera vez contigo y escuché tus primeros segmentos, yo escuchaba una voz muy clara, muy bonita, muy nítida. O sea que para mí fue incluso difícil detectar que tú tuviste porque te escucho muy bien, disfonía espasmódica. Obviamente, y noté algo. Y hablaba en el segmento anterior, en la respuesta anterior, sobre la tensión. Tú estás en un proceso también de aprender a hacer estas cosas, de mejorarlas, de pulirlas. Entonces se te nota cuando hay estrés. Tu voz se modifica y ahí está presente la disfonía espasmódica. En el caso de mi voz, como les decía anteriormente, la última inyección de Botox me la apliqué el 5 de diciembre, hace 40 días largos. Entenderán, y los que no lo sepan, les explico, después de la aplicación del Botox, la voz queda en un tono muy bajito, muy, muy bajito. Pero poco a poco se va recuperando. Yo creo que estoy en un 50% del nivel de mi voz. Lo más importante y lo que salvo y lo doy gracias a Dios es que no tengo espasmos. A veces el efecto de la inyección dura muy poco, 2-3 meses, y vuelven los síntomas. Pero este tono de voz mío es un tono de voz a un 50%. Yo he sido locutor deportivo, pero también anchor de noticias deportivas. O sea que son dos tonos totalmente diferentes, alto, agudo y más reposado, tranquilo. Entonces mi voz actualmente tiene el efecto de la inyección de Botox que, como les dije, fue aplicada el 5 de diciembre del 2025. Después de hacer un trabajo muy grande en terapias cognitivo-conductuales, las cuales recomiendo también mucho, y la importancia del ejercicio, como lo decía Arley, no solo para nosotros que padecemos un diagnóstico, sino para todos en general, para tener regulación de las emociones y procurar no llegar a momentos extremos donde el cuerpo, la mente, el cerebro, todo entre en una vigilancia súper alta y se desencadenen condiciones que conllevan a problemas crónicos como es la disfonía espasmódica. En mi caso, quiero contarles que estoy súper ligada con la parte del estado anímico. Como esté anímicamente es mi voz. Con las personas que hable, depende de la persona que hable, es también cómo actúa mi voz. Entonces siempre intento, o estos últimos años, intento estar muy tranquila y manejar el tema con mucha calma, sea por comentarios, porque no falta que hayan personas que te digan, como lo he dicho muchas veces, que hagan comentarios del tema, pero que tampoco tienen por qué saber qué tanto se sufre por este tipo de situaciones. Entonces he tratado de estar en calma y lo que más me ha ayudado es hablarlo. Cuando alguien me pregunta
en un Uber, en la calle, me hace como el comentario de ¿estás enferma? O algo, yo siempre los invito a, a investigar, pero de verdad de manera cordial, a investigar acerca de la disfonía espasmódica. Y les cuento a grandes rasgos un poco de qué se trata. Y solamente con eso se me calma, o sea, no se me van a quitar, pero se me calma esa ansiedad de sentirme de pronto atacada por algo que al fin de cuentas es normal y que nos va a acompañar por mucho tiempo o por siempre. La idea es saberlo manejar y estar siempre regulados. Entonces, el consejo del yoga me parece excelente. Espasmódicamente hablando por Natalia Ospina. Nos identificamos totalmente, Natalia. Tú lo llamas de una manera y yo de otra. Tú tienes un vocabulario técnico de lo que has aplicado en tu situación. Pero a mí también me ha pasado ese tipo de experiencias. Con la persona con la que yo más sufro mi padecimiento es con mi madre. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene un problema de oído. Entonces no le gusta utilizar los audífonos. Entonces le digo, mamá, tal cosa, y entonces, ¿qué dijo? Eso es terrible. Entonces a veces por teléfono hablamos muy bien, y es una cosa simpática. Ella por teléfono escucha mejor. Pero así pasa, como pasa con mi mamá, también pasa en la calle con gente que reconoce o te reconoce. Ah, la locución te hizo el daño. No. A mí la locución no me ha hecho ningún daño. Yo tengo mis cuerdas vocales en perfectas condiciones. Aquí hay una cosa más profunda y son, como bien lo dice Natalia, el control de las emociones, el control del estrés, el no soltar cosas que se nos quedaron allí y tenemos que aprender a soltar. O sea que hay que hablarlo con muchos especialistas que nos ayuden. Yo intento y yo busco, así exista únicamente el yoga, intento alternativas y busco alternativas y más naturales que cualquier otra cosa. Soy un hombre muy pegado a la naturaleza. De hecho, tengo una página que se llama sportseco.com y tiene que ver con deportes y ecología. Entonces la ecología también tiene que... Yo cuando camino, por ejemplo, esa es una de mis pasiones actualmente, aquí y allá. Estoy en Colombia, salgo a caminar, caminatas largas de 10, 15 kilómetros, disfrutando la caminata a la orilla del río, en Pance. Todo este tipo de cosas hacen mucho bien. O sea, pensando en ello, hay que aplicarlo. Espasmódicamente hablando por Natalia Ospina. De antemano agradezco que estés aquí conmigo. Es para mí un placer poder contar tu historia, que este espacio sea un espacio de tranquilidad, donde todos nos podamos juntar y alzar nuestra voz, poder decir lo que sentimos, lo que pensamos desde este diagnóstico. Les cuento que mi última aplicación de Botox fue en agosto. Ya son 5 meses desde esa última aplicación. Esta es mi voz cuando no tengo Botox, entonces por eso hablaba tanto de que a veces reconsidero mucho si seguírmelo aplicando o seguir con el tratamiento, porque lo ideal sería todo el tiempo poder conservar como un flujo natural en la voz, pero también he aprendido que es un poco complicado. ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo es tu aplicación del Botox? Es un gustazo, Natalia. Y creo que te lo conté o no. Fue el 2018, casi 7 años largos, porque fue en noviembre del 2018 en que se me hizo el diagnóstico. Después de que yo hice público mi padecimiento, pues ha habido muchas llamadas para entrevistas con colegas, con programas, y yo no he querido participar en ninguno de estos. Me he retirado mucho desde
de esta situación, de la vida pública, del contacto con los medios, con los colegas. Y cuando recibí tu invitación me pareció muy interesante porque somos dos personas que conocemos de lo que estamos hablando. Y más que contar mi situación, es intentar que algo de lo que yo estoy diciendo aquí le sirva a alguien para que no llegue a este punto en el que nosotros nos encontramos. Me alegra mucho en el caso tuyo, Natalia, que desde agosto, imagínate, y yo te siento muy bien. Te siento muy bien, maravilloso. Tienes que compartirme los ejercicios que haces también. Porque yo con el Botox he tenido 2 episodios interesantes. Por cuestiones médicas y de seguro, comencé con la aplicación del Botox en Colombia. Sucede que la aplicación del Botox en Colombia se hace con anestesia total. Anestesia total que implica un pre, un durante y un post. Ustedes saben que es tener anestesia en todo el cuerpo y vivir esa experiencia. Me funcionaba muy bien el tratamiento y toda la cosa, pero tuve un episodio en el que me dio como unos números distintos, son extrasístoles, creo que se llama así. Y me dio susto. Afortunadamente, ligado a ello, ya aparecieron mis seguros médicos aquí funcionando en Estados Unidos y me vine. Mientras en Colombia el Botox se hace con anestesia total por el seguro, porque hay médicos que lo hacen en su consultorio, pero eso te vale un dinero importante. En Estados Unidos se hace con una inyección con la que te colocan un par de sensores en los hombros. El médico limpia y aplica la inyección y es un procedimiento en Estados Unidos que no se demora más de 2 minutos. A veces más cuando él quiere profundizar un poco más en la aplicación, el médico. Pero en términos generales ha sido una experiencia maravillosa. Un poco más difícil en Colombia porque era con anestesia total, pero en Estados Unidos es muy sencillo el procedimiento, muy rápido. El seguro lo cubre. En Colombia también me lo cubrió el seguro. O sea que yo he tenido esa atención, afortunadamente, desde todo punto de vista correcta, porque tanto en Colombia como en Estados Unidos los médicos han sido maravillosos, siempre queriendo ayudar, siempre dando los mejores consejos, pero siendo muy pragmáticos. La inyección dura 3-4 meses, después cuando tengas los síntomas nuevamente regresas. Sí, en un principio yo empecé a aplicarme el Botox en el 2019 con anestesia general y fue súper traumático, la experiencia no me gustó para nada. Entonces en ese momento yo decidí, porque llegó la pandemia y todo, pues como dejar el tema quieto. Ya cuando volví donde la laringóloga, que es la que me ha visto, Mónica Castro, en la clínica Orlán, excelente doctora, excelente ser humano, yo le comenté que no quería aplicarme más el Botox porque era con anestesia general y me había parecido muy duro, que yo lo quería hacer con, pues despierta. Y ella me dio la opción de hacerlo con sedación y es una sedación parecida a la que colocan cuando hacen endoscopias. Entonces en este momento la última dosis la recibí así. Depende mucho del anestesiólogo que le toque a uno porque la penúltima que tuve la sentí toda y me pareció horrible. Fue rápida, pero me dolió y me pareció horrible. Yo dije, pues si así van a ser todas, yo no vuelvo. Pero ya esta última encontraron como el punto perfecto de la sedación, aunque sigue siendo traumático porque eh, igual es con sedación. Y como bien lo dices, tiene su momento de cirugía y sus post para cuidados. En todo caso, siempre está ahí como la inquietud de si sigo o si no sigo, porque igual es un tratamiento terapéutico que siempre va a estar a la mano
y que lo que yo más aconsejo es investigar y no quedarse con lo básico que te diga el primer médico que visites, sino hacer tu propia investigación, porque lo que nos mata muchas veces es como esa falta de vocabulario y de conocer qué es lo que nos está produciendo alguna sintomatología, y eso aplica pues para todos los diagnósticos. Para terminar, pues es un honor para mí tenerte por primera vez en este espacio de Espasmódicamente Hablando, que no solo es un espacio para hablar de este diagnóstico puntual, sino también para abrir los micrófonos o abrir este, este podcast para que las personas puedan también trabajar como en, en dar más vocabulario, dar más información al otro. Para cerrar, me gustaría que nos dejes un mensaje para las personas que estamos padeciendo esta condición o cualquier otra condición, y para las personas que apenas están llegando al diagnóstico, eh, cómo lo deberían de manejar desde tu punto de vista. Para mí ha sido un tremendo gusto, una gran experiencia, un lindo momento compartir contigo, Natalia, compartir con los televidentes, los lectores, los oyentes, las personas a las que llegue este mensaje. Porque tenemos más o menos o similitudes en algunos casos. Por ejemplo, tú me hablas del 2019. Yo creo que el primer año que yo recibí la inyección de Botox fue 2019. Yo también dudé, por ejemplo, el año anterior no me apliqué. Duré desde mayo del 23 hasta diciembre del 25. Mayo del 24 hasta diciembre del 25, casi 17 meses sin hacerme la inyección del Botox. Porque uno siempre busca alternativas y busca opciones y ejercicio y todo ese tipo de cosas. Me preguntaba Natalia al comienzo de estas conversaciones en qué momento de mi proceso yo me encontraba. Yo le decía, la aceptación. La aceptación es fundamental en todos los aspectos de la vida, especialmente cuando hay una pérdida. Y esto es una pérdida. Entonces hay que aceptarlo y trabajar en cómo gestionar esa pérdida. El consejo para las personas que quieran escuchar algo de una persona que sufre de disfonía espasmódica es recurrir a todos los profesionales de todas las áreas, psicólogos, terapeutas, foniatras, otorrinos, laringólogos. Todos ellos tienen algo para aportar y uno tiene algo para aprender. Nunca dejaremos de aprender, tener la cabeza y la mentalidad abierta y no darnos por rendidos, no dar por hecho de que ya esto se acabó o que así tendremos que terminar nuestras vidas. Trabajar en ello, seguir los ejercicios, los consejos de los especialistas y aplicarlos regularmente. Es muy importante. Y una cosa fundamental definitivamente que sirve para este y todo cualquier otro padecimiento es trabajar la mente. El yoga ayuda mucho, el ejercicio, aprender a respirar. El ser humano no sabe respirar. Tenemos que aprender a respirar, que es fundamental y nos ayuda mucho en este y en muchos otros casos. Natalia, gran experiencia, linda oportunidad, y aquí estoy a tus órdenes para este y para muchos otros programas. Un abrazo. Y así termina otro episodio de Espasmódicamente Hablando. Darle las gracias nuevamente a Arley. Espero que en algún momento de la vida nos podamos sentar a tomar un cafecito y hablar más de la vida, porque nosotros no solamente somos una condición o un diagnóstico, nosotros somos seres humanos con una vida
por delante, por mucho que contar. Entonces, que este episodio marque el presente para que también, si quieres animarte, puedas contar tu historia y empecemos a exteriorizar todo ese dolor que lleva vivir con una condición, y una condición que, como no es conocida, carece mucho de empatía. Así que muchas gracias y espero tenerlos en un nuevo episodio de Espasmódicamente Hablando. Espasmódicamente hablando. Un espacio que llega para cuestionar, sacudir y retar nuestro amor propio. Aquí las palabras no son suaves caricias, sino pequeñas sacudidas que invitan a mirarnos de frente, sin filtros y con honestidad.